Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de Psicosimática. Le doy la bienvenida a una nueva entrevista de este ciclo de conversaciones en el cual nos dedicamos a la divulgación y enseñanza especializada y con enfoque académico de temas como la astrología y otras tradiciones esotéricas y místicas. Y tengo el privilegio de estar aquí con Juan Carlos Albi. Bienvenido, Juan Carlos, primero que nada. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Es un Un honor para mí que me hayas placer. invitado. Sigo tu trabajo y lo admiro profundamente. Sí. De igual manera, así que me entusiasma también mucho esta conversación. Voy a tratar de no exprimirte mucho, eh, Bueno, porque tengo muchas preguntas y mucho interés también en tu investigación. veré. Y para presentarte, les cuento que Juan Carlos Albi es doctor en filosofía, también tiene un postdoctorado en filosofía y se ha especializado en el cristianismo primitivo, en patrística y en filosofía tardoantiguo, cosa que vamos a estar conversando en esta oportunidad. Es profesor titular de filosofía medieval y renacentista en la Universidad Nacional del Litoral, profesor de Filosofía de las Religiones en la Universidad Católica de Santa Fe, donde también preside el comité de investigación, y también docente investigador en la Universidad Católica de las Misiones. Autor también del libro interesantísimo, del cual también espero que nos esté comentando en esta oportunidad, sobre la medicina filosófica del cristianismo antiguo, editado por la Universidad Católica de Santa Fe, que ha sido publicado en 2015, me habías dicho, ¿no? 2015, sí, sí. Bueno, para empezar me gustaría que podamos aclarar, poner un poco de orden en todos estos conceptos, de hecho, que acabo de nombrar, ¿no? ¿Qué es el cristianismo primitivo? ¿Cuál es su contexto, digamos, histórico? ¿En qué se diferencia de lo que podríamos decir un cristianismo ortodoxo? Digamos, siendo que también es una época, como estábamos también recién, de mucho secretismo de corrientes, ¿no? Contemporáneos a los neoplatónicos, de los cuales también fueron tuvieron una especie de competencia religiosa, ¿no? Entonces me gustaría si puedes aclarar un poco estos conceptos entre similitudes y diferencias para ponernos un poquito en renglón de qué estamos hablando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a comenzar entonces por lo de cristianismo, ¿verdad? Que a pesar de que es un término usado corrientemente para referirse supuestamente a la religión de Jesús, el cristianismo no es la religión de Jesús, es la religión sobre Jesús, porque es una construcción posterior a la muerte de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que fue considerado el Mesías por un grupo de sus seguidores, por eso el término griego cristianoi, cristianos, que viene justamente de Christos, el ungido, que es la traducción griega de la palabra Masía, que es Mesías. Así Es es. decir, los cristianos son literalmente hablando mesiánicos. Por eso los primeros convertidos a la nueva fe fueron judíos y después se extendió a los gentiles. El cristianismo como tal no tuvo una fundación, no tuvo un fundador, sino que es un movimiento que nació, digamos, con una pluralidad inmensa de interpretaciones respecto del acontecimiento de Jesús de Nazaret y que luego se fue de alguna manera sistematizando hasta institucionalizarse finalmente en estructuras como la iglesia, pero que comenzó siendo no una unidad, sino una enorme diversidad en torno a la figura de Jesús. Es decir, eso es lo primero que hay que dejar en claro porque hay versiones que dicen que San Pablo, Pablo de Tarso, fue el fundador del cristianismo. El cristianismo no tuvo fundador. En todo caso, tuvo muchos fundadores, si se quiere decir, pero como no tuvo fundador, porque es un movimiento que comenzó a partir de la figura y la obra de Jesús de Nazaret. ¿Y Eso en esto primer... desde el primer siglo? O sea, ¿cuánto duró el proceso desde que se empezó a reflexionar sobre la Eh, vida de Jesús hasta que se institucionaliza? correcto, correcto, claro. Comienza inmediatamente después de la muerte de Mm, Jesús,
los seguidores, digamos, dicen haberlo visto, o sea, en aquello que se conoce como la resurrección, y a partir de allí, entonces se construye toda una fe en el resucitado que va teniendo distintas expresiones que conviven pacíficamente entre sí. Hasta más o menos mediados del siglo segundo, en que aparecen las tendencias al episcopado monárquico por parte del obispo de Roma, Higinio, que estuvo entre el 138 y el 142, y con el soporte intelectual que le da un apologista de ese momento, Justino, que fue llamado a Roma para estudiar esas diversas enseñanzas que había respecto de Jesús, decidió unificar y considerar como autorizada una determinada, excluyendo a las demás. Y ahí se configura lo que se llama la ortodoxia, pero que ya se venía insinuando ya de antes de Higinio, ¿no es cierto? Con la época de los llamados padres apostólicos, es decir, aquellos escritores y pensadores cristianos que vivieron en la generación posterior, inmediatamente posterior a los apóstoles, como Ignacio de Antioquía, eh, Papías de Hierápolis, bueno, Policarpo de Esmirna, y ahí sí ya se va configurando una idea más unitaria de digamos, de la enseñanza de Jesús, que se considera como autorizada únicamente la que se expresaba en la predicación pública de los apóstoles. Y ellos se decían seguidores de esta predicación. Pero había otros grupos que hay que destacar y que ya están mencionados desde el año 55 en la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando en ese capítulo 15 tan largo y tan rico, Pablo dice que cuando habla de las apariciones del resucitado, va mencionando distintos grupos y distintos cabecillas de grupos. Por ejemplo, dice, se le apareció primero a Cefas, luego a Santiago, luego a los 12, luego a muchos hermanos y hermanas, y por último, como un abortivo, se me ha aparecido a mí. Y luego dice, y hay entre vosotros quienes no creen que los muertos resuciten, porque el capítulo se está refiriendo a la resurrección. Entonces hay muchas cosas. Ahí está, un grupo conducido por Pedro, evidentemente por Cefas, otro grupo conducido por Santiago, al que la Escritura llama el hermano del Señor, en la carta a los Gálatas, y otro grupo al que Pablo identifica como los que no creen que los muertos resuciten y que son los gnósticos. Es decir, aquí ya tenemos una variedad enorme en el seno de las primeras iglesias, la iglesia de Corinto, justamente, eh, que luego se puede rastrear a través de las distintas fuentes que hay. Quiere decir entonces que el cristianismo no es una no fue primero la unidad y luego la diversidad, sino todo lo contrario. Primero fue la diversidad y luego la unidad. La unidad espiritual existe, pero hay una unidad más restrictiva, más reductiva, que es la unidad institucional, que fue la forjada en Roma a partir de Higinio con su sucesor Pío, que este obispo fue el hermano de Hermas, que escribió una de las obras más conocidas del cristianismo primitivo, que es justamente el pastor de Hermas. Mm. Entonces, acá ya tenemos más o menos una secuencia. Pero hasta la institucionalización estatal, digamos, tenemos que esperar hasta Teodosio, hasta el año 385, casi, claro, con el impulso de Constantino mucho antes, ¿no es cierto? Con el edicto de Milán del 312 y demás. Bueno, toda una historia religiosa y política que no viene mucho al caso en este momento porque quiero referirme más a los orígenes, que Sí, quería dejar en claro que fueron diversos. sí, o sea, primero entonces estuvieron los padres apostólicos y los llamados padres de la iglesia vienen luego. Claro, en la clasificación de los primeros escritores cristianos, se los ha ubicado, porque hay distintos criterios, y a esto sí quiero referirme porque es muy importante destacar el criterio. Un criterio en cuanto al tiempo en que escribieron,
Aquellos que escribieron después de la muerte del último apóstol, que según la tradición fue Juan el teólogo, se les llama padres apostólicos. Y allí se mencionan a Clemente de Roma, que escribió hacia el año 90, bueno, Ignacio de Antioquía, que escribió 7 cartas, Papías, Policarpo, etc. Y luego vienen los llamados padres apologetas, es decir, los que comienzan a escribir en un determinado género literario que propone la defensa del cristianismo, primero frente a las autoridades romanas, que veían con mucha desconfianza a la nueva religión, y por otro lado, para dirimir cuestiones internas de diferencias que había entre los mismos cristianos. Entonces, ese es uno de los criterios para distinguir a los escritores cristianos. Pero hay otro, bueno, si ustedes ven el famoso manual de patrología de Coasten, que es monumental, ¿no es cierto?, da distintos criterios de la clasificación de esa época. Por ejemplo, los padres griegos y los padres latinos, según la lengua en que escribieron, si escribieron en griego o en latín, los padres prenicénicos o posnicénicos, si fueron anteriores o posteriores al concilio de Nicea, pero el criterio de Antonio Orbe, yo creo que es el más adecuado porque él pone el énfasis en el acento que ponían estos escritores en cuanto a la naturaleza de la salvación. Es decir, Orbe habla de una corriente patrística asiática, de una corriente alejandrina y de otra agustiniana. ¿En qué consiste? La corriente asiática, en el criterio de Orbe, abarcaría muchos de los padres apostólicos y de los padres apologetas, que escriben en la línea justamente de la tradición apostólica, contra los gnósticos fundamentalmente. Acá ubicamos a los que ya nombré y también a los primeros heresiólogos, es decir, a los que combatieron las llamadas herejías o desviaciones de lo que fue considerado ortodoxia, que también son términos anacrónicos a los que ya me voy a referir. Entre ellos Justino Mártir, Ireneo de León, Teófilo de Antioquía, Tasiano de Siria, discípulo de Justino, etc., hasta llegar a los padres de lengua latina, como por ejemplo Tertuliano. O Minucio Félix, ¿no es cierto? Y Tertuliano. Bueno, la patrística alejandrina está formada por los dos grandes maestros de la escuela cristiana catequética de Alejandría, que fueron Clemente y Orígenes, siempre sobre las bases intelectuales de aquel gran judío medio platónico llamado Filón, que en el siglo I sentó las bases de la hermenéutica alegórica de la escritura, y la corriente agustiniana, bueno, conocida hasta el cansancio, sobre todo en cuestiones de eclesiología, donde está prácticamente agotada. La patrística alejandrina tuvo como seguidores a verdaderas legiones de pensadores que se basaron en la figura de Orígenes. Entre ellos, por ejemplo, Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, su discípulo, y bueno, y luego con Agustín pasamos, ¿no es cierto?, a la patrística realmente agustiniana. Pero, ¿qué es lo que diferencia estas corrientes? El acento puesto en las diferencias de la naturaleza de la salvación. Por ejemplo, para la patrística asiática, lo que llamamos la salvación, la sotería, es decir, aquello que es la plenitud existencial del ser humano, la realización como tal, radica en la carne, es decir, la imagen de Dios, la famosa imagen de Dios de la que nos habla el Génesis, radica en la carne, que no es sinónimo de cuerpo, porque en la antropología bíblica hay una distinción muy clara entre cuerpo y carne. Cuerpo, o soma, en griego, se refiere siempre al cadáver, nunca al ser humano viviente. Mientras que sarx, en griego, que viene del hebreo basar, es el hombre viviente. Y allí está justamente el acento de toda esta patrística. Por eso hay una frase de Ireneo muy citada, muy conocida, que es Gloria Dei, que se nos conservó en latín justamente, Gloria Dei vivens homo, o sea, la gloria de Dios es el hombre viviente, y el hombre viviente es carne, no es alma ni es espíritu, no, es carne, es una unidad inescindible. En cambio, la patrística alejandrina
si bien no desdeña esta unidad antropológica, de alguna manera entiende que, siguiendo, digamos, a Platón, por supuesto que el alma tiene su propia superioridad, tiene una facultad hegemónica que es el nous, ¿no es cierto?, por encima del logos, y esta facultad hegemónica es ahí donde radica la imagen de Dios, como dice Clemente de Alejandría. Radica en la facultad que tiene el imperio, lo dice en el libro sexto de los Estrómata, es decir, en el nous, que se traduce como intelecto, se suele traducir como intelecto. Bueno, y entonces acá viene la famosa distinción entre salus carnis, salus anima, es decir, la salvación de la carne y la salvación del alma. Por supuesto, la salvación del alma es un concepto incompleto porque el hombre no es solo alma. Es una unidad que supera la dualidad griega de cuerpo y alma y es carne, es mucho más. Y la dimensión del espíritu, que a veces se lo identifica con el nous, es también el elemento divino en el hombre, lo que los hebreos llamaban el ruaj, de carácter siempre femenino, de naturaleza femenina, y que los griegos llaman el neuma, ¿verdad? Entonces, ahí van a aparecer los gnósticos que dicen que lo que se salva en el hombre, o sea, lo que trasciende a la vida, a la dimensión de la materia, es el neuma, porque comparte la naturaleza divina. Mientras que la carne, que tiene su envoltura, que son dos envolturas, cuerpo y alma, son dejadas en la aniquilación propia de la materia. El alma asciende por las esferas planetarias, por las esferas cósmicas, y luego queda en la ogdóada, la octava esfera, pero no entra a el cielo supraceleste, que sería el pleroma divino, la plenitud de lo divino o el tálamo nupcial. Es decir, se combinan una antropología con una escatología Claro. En el gnosticismo. Claro. Bueno, no sé si hice mucha mezcla, pero No, 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 quería más o no, menos... no, está clarísimo. A mí me surgen varias sí, preguntas para hacerte acerca de este tema antes de avanzar con otras cosas, pero sí, entonces hablas como tres vías salvíficas, podríamos decir, que están destinadas a lograr la plenitud de la vida. exactamente. Y esto me gustaría conectarlo a tu trabajo con la medicina, digamos, ¿cuál es la relación entre la salvación, salvarse de qué, digamos, Claro. entendiendo para llegar a la realización del ser y su relación con la curación y la medicina antigua? Si esto tiene una relación en relación a estas tres vías salvíficas. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Tiene una relación muy estrecha porque precisamente el verbo terapein, eh, que significa cuidar más que curar, tiene que ver con el cuidado, digamos, con la vigilancia sobre todo el ser. Entonces, y supone siempre un equilibrio que es el equilibrio propio del cosmos, porque el hombre no es otra cosa que el cosmos. Algunos, por ejemplo, Hipócrates le llamaba microcosmos. El concepto de microcosmos sabemos que está muy discutido, pero como que el hombre en sí mismo es una totalidad que representa todo el equilibrio de las dínamis, de las potencias del cosmos. Y esto es la verdadera salud. Y cuando esta salud justamente tiene su correlato en todo el ser, bueno, la salvación es una plenitud que comienza aquí, pero que trasciende la dimensión de la materia. Entonces, y después, bueno, vienen todas las teorías escatológicas, todas las hipótesis, ¿no es cierto?, que conocemos de cielo, infierno, purgatorio, pero eso es lo que se considera la salvación, básicamente, que tiene Claro, que ver con la salud integral de los... Por eso en latín es salus, claro, salus, claro, salud, sí, claro, claro, la claro. relación es directa. Sí, y recién nombrabas también a los gnósticos, también nombrabas a Platón, ¿no? Que Sí, se discute, digamos, la influencia platónica dentro del cristianismo y muchos de los primeros cristianos, considerados también como neoplatónicos o platónicos. Dentro también tenemos este grupo que son los gnósticos, que son autollamados y considerados cristianos, pero a su vez el cristianismo critica
a los gnósticos, cuáles son, digamos, las similitudes y diferencias entre estos grupos, ¿no? Los neoplatónicos, que también fueron su competencia religiosa, muchos también neoplatónicos critican el cristianismo, ¿no? Están estos discursos apologéticos y críticos propios de esta época, y también con los gnósticos que concretamente eran considerados cristianos, digamos. ¿Cuáles son estas similitudes y diferencias entre los Correcto, grupos? sí, sí, bueno, es una pregunta fantástica porque me obliga a hacer primero un pequeño resumen de cómo fue recepcionado Platón en los orígenes del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos obliga a posicionarnos más o menos en el año 88, antes de la era común, en que el último director de la academia, Filón de Larisa, tiene que huye a Roma perseguido por Mitrídates. Entonces la academia queda acéfala y se escinde en tres interpretaciones distintas sobre Platón. Por ejemplo, por un lado, aquellos que se oponen al dogmatismo de los estoicos, que consideran la totalidad de la realidad como material, lo cual, por supuesto, se da de patadas contra lo que decía Platón. Entonces, ¿cómo oponerse al dogma estoico? No rechazarlo, pero tampoco aceptarlo incondicionalmente, sino practicar lo que se llama la epogé, la suspensión del juicio, que parece ser un término acuñado por Pirrón. Entonces, lo que ellos cuestionan es el método de investigación de los estoicos. Entonces dicen, vamos a investigar cuáles fueron las condiciones que llevaron a los estoicos a afirmar semejante cosa para ver si lo aceptamos o lo rechazamos. Y así se forma lo que se llama la nueva academia, los platónicos o platónicos académicos, entre los cuales estaba Carnéades, ¿no es cierto? Carnéades, bueno, el mismo Cicerón participa de esto y demás. Bueno, que San Agustín tiene un paso por la llamada Nueva Academia, cuando se va del maniqueísmo y tiene este periodo de decepción y de escepticismo, y luego convertido al cristianismo escribe el Contra Académicos, justamente. Claro. El, Después había una segunda línea, que esta es la más interesante porque es la que más arraiga en la antigua academia, que es la línea de lo que se llama el platonismo pitagorizante, o de los platónicos que pitagorizan. Bueno, lo que tenemos aquí es que el platonismo pitagorizante es la filosofía del viejo Platón, o sea, del fundador de la academia. Entonces, esta línea, que es la del platonismo pitagorizante, tiene en cuenta aquello de Platón que se conoce como las doctrinas no escritas, los grandes principios que están por encima de las ideas, es decir, el uno y la díada indefinida, de cuya unión provienen las ideas, luego, que son ideas números, luego los entes matemáticos intermediarios, que será conocido como el alma del mundo, luego en la filosofía platónica posterior, y finalmente los seres sensibles. Bueno, en esta línea vienen Platón, su sobrino Espeusipo, Xenócrates, y toda la tradición de la antigua academia, hasta que en el siglo I, justamente antes de la era común, hay un resurgimiento del pitagorismo en el sur de Italia, lo que se consideraba la Magna Grecia, donde aparecen autores como Eudoro de Alejandría, Nicómaco de Gerasa, Moderato de Cádiz, etc. Ese es un platonismo que luego va a seguir por el llamado neoplatonismo, que tiene su origen en el siglo III de la era cristiana, con Amonio Sacas, maestro de Plotino, y Plotino, al quien se lo considera tradicionalmente como el padre del neoplatonismo. Pero había una tercera corriente, que es la que van a adoptar los padres de la Iglesia, lo que luego se va a llamar como platonismo medio. Bueno, todo esto que decimos, platonismo pitagorizante, platonismo medio, ¿no? Son términos modernos, ¿no es cierto?, que se han Claro. trasladado para entender bien el análisis de Platón, pero no, ellos se creían a sí mismos que eran los verdaderos platónicos, cada uno. Platónicos, claro. Claro. Bueno, el platonismo medio, que fue fundado por Antíoco de Ascalón, se diferencia del platonismo pitagorizante en que no le presta tanta atención a los primeros principios, a las llamadas ágrafa dogmata o doctrinas no escritas, sino que se basa más bien en los diálogos, en los escritos de Platón, que
deliberadamente no contienen nada de esto otro, porque Platón había dicho en la carta séptima, jamás va a existir un escrito mío que contenga estas cosas, porque pueden ser malentendidos y demás. Por eso se Ah, conoce como la doctrina secreta, secreta, que fue claro. transmitida por sus discípulos. Entonces, pero los platónicos medios, si bien toman algunos elementos de los ágrafas dogmata, se refieren más a los escritos platónicos, tomando como preferentes dos escritos platónicos, la carta segunda y el Timeo. Y el Timeo. Y el Timeo. Entonces, esta forma de entender a Platón consiste en la redacción de síntesis, de apuntes para dictar en clases y demás. Y cuando el cristianismo recepciona a Platón, encuentra en esta corriente algo muy, muy accesible, porque en el Timeo ven una versión griega del libro del Génesis, de la creación del mundo. Y entonces ven a un Platón muy compatible con el cristianismo en el tema de la metáfora de los tres reyes o de los tres dioses. Ven justamente un antecedente de lo que serán luego las personas divinas. Y por otra parte, adhieren a Justino Mártir, por ejemplo, Justino, que fue el primero que combatió a los gnósticos. Justino era filósofo de profesión antes de convertirse al cristianismo y era filósofo platónico y militaba en lo que podríamos llamar hoy platonismo medio. En cambio, los gnósticos eran cristianos que conocían muy bien a Platón y ellos se decantaban por la otra, por el platonismo que pitagoriza. Tanto es así que los gnósticos asistían junto a Plotino a las clases de Amonio Sacas en Alejandría y luego lo siguieron a Plotino hasta Roma cuando él funda la escuela y van a las clases de Plotino porque encuentran en el Platón pitagorizante algo mucho más accesible a su forma de entender la gnosis cristiana. No son platónicos los gnósticos, lo quiero aclarar antes que sea demasiado tarde, no son platónicos, sino que lo que toman de Platón no es de cualquier Platón, sino del platonismo pitagorizante y solo en aquello que les sirve para la formulación de sus expresiones. Entonces acá vemos otra controversia interna. Los cristianos platónicos, que son más bien platónicos medios, y los cristianos gnósticos, que son platónicos pitagorizantes. Pero los gnósticos son cristianos. Es decir, son tan cristianos como cualquiera. No es un fenómeno ni precristiano, no hay una gnosis precristiana. La gnosis es cristiana, fundamentalmente. Así que esta es una diferencia en cuanto a la asunción de Platón. Luego llega la enemistad, porque Plotino se pelea con los gnósticos Claro. debido a que los gnósticos dicen que Platón no penetró en la profundidad de lo inteligible porque le faltó la experiencia del Dios desconocido, del Dios uno, y a eso entonces Plotino no lo puede aceptar y escribe una violenta diatriba contra los gnósticos, que es la famosa segunda Enéada 9:8, y otros pasajes más, tres pasajes más, que en conjunto se llaman la Gran Tetralogía, o sea, que es justamente la condena de Plotino a los gnósticos. Y también Porfirio, su seguidor, ¿no? Claro. Es decir, que los gnósticos quedan aislados, tanto de los cristianos llamados ortodoxos, como luego de los neoplatónicos. Quedan marginados absolutamente. Claro, claro, Claro. claro. Qué Eh, interesante, sí. no, Por favor. No, no, continúa, por no, favor. no, no, claro, claro. No, porque había otro grupo que quería mencionar Sí, dentro de por los favor. cristianos, porque tú me preguntaste y no lo quería dejar al margen, que era el grupo de los llamados judeocristianos, que en base a ese capítulo 15 de Primera Corintios distinguimos entre los 12, los llamados 12, presididos o conducidos por Pedro y luego por Pablo, y los conducidos por Santiago, el hermano del Señor, porque en los judíos cristianos es la primera expresión, digamos, una de las primeras expresiones de judíos convertidos al cristianismo. O sea, seguían siendo judíos. La única diferencia con cualquier judío es que habían aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y para conducir este grupo se requería tener parentesco sanguíneo con Jesús. ¿Para qué? Para asegurar el linaje davídico y cumplir así la profecía de que el Mesías se sentaría en el trono de David.
una profecía que ya viene del capítulo 49 del Génesis, en la bendición póstuma de Jacob a sus hijos y fundamentalmente a su cuarto hijo, Judá, cuando le promete que el trono será de él hasta que venga Silo, el Mesías. Entonces hay toda una corriente mesiánica que culminaría en Jesús para estos cristianos, pero hay que asegurar el linaje davídico. Entonces tenían que tener sangre davídica. Por eso Santiago, muerto Santiago en el martirio en el año 62, tiene que ser reemplazado. Entonces encuentran un primo de Jesús, un primo directo de Jesús, que es Simeón bar Cleofás, que está un tiempo conduciendo este grupo de judío-cristianos, pero también muere en el martirio. Y entonces ya, en última instancia, el último que viene como pariente lejano es un tal Hegesipo, del cual nos habla bastante Eusebio de Cesarea, en una obra perdida, que son las memorias de Hegesipo, que comienza a conducir el grupo, pero experimenta un cisma en el interior de este grupo de judío-cristianos, porque hay un ex sumo sacerdote judío, llamado Tibutis, convertido al cristianismo, que comienza a rivalizar en la conducción y dicen, el sacerdocio es superior a la sangre, por lo tanto yo tengo que conducir el grupo. Entonces divide el grupo de judío-cristianos, algunos se van con Tibutis, otros quedan con Hegesipo, viene la destrucción del templo en el 70, se produce la dispersión, se van justamente a Perea, ¿no es cierto?, los judíos, después vuelven, pero ya, y luego, unos 100 años más tarde, cuando ya Justino consolida lo que se va a llamar como única enseñanza autorizada, deja fuera a los gnósticos y este grupo que había sido reducido al mínimo de los judeocristianos quedan librados al camino de la extinción prácticamente y desaparecen. Entonces así se va consolidando una única corriente interpretativa de Jesús, que es la llamada corriente de los 12, que es la que luego se llama también corriente protocatólica, porque luego es la que triunfa en la historia como la Iglesia Católica de Roma, Mm, ¿no es ujú. cierto? ¿Y cuál fue el criterio para determinar qué es lo que queda y lo que no? Ah, muy bien. El criterio aparece justamente en una obra de Justino, una gran obra de Justino conocida como Apología, y Ujú, dividida en dos partes, en primera apología y segunda apología. ujú, El argumento de Justino es que los gnósticos no tienen la unidad que se requiere para el logos, para seguir al logos, porque ellos van tomando los nombres de los distintos maestros que enseñaron el cristianismo, así como los filósofos se dispersaron tomando los distintos nombres de las diferentes escuelas, por ejemplo, bueno, platónicos, peripatéticos, estoicos, etc. Los gnósticos llevan el nombre de sus maestros, o sea, valentinianos, basilidianos, ujú, carpocracianos. Bueno, ujú. dice, entonces no hay una unidad entre ellos, como si en el protocatolicismo la hubiese, ¿no es cierto? Que tampoco la había. El, Sí, sí, vaya lío, ¿eh? vaya lío, Vaya claro. lío. Entonces dicen, la filosofía, dice Justino, es una y cristiana, pero la de los gnósticos no es cristiana, porque está dividida y demás. Mm, El, entonces fíjense lo que hace Justino. Justino dice, la filosofía nos viene de Platón, no hay otra, por supuesto, no hay otra opción. La filosofía nos viene de Platón, dice, pero Platón aprendió de Pitágoras y Pitágoras aprendió de Moisés. de Es Moisés. decir, Claro. claro, lleva el origen de Ahí la todo el linaje. filosofía, claro, ¿lo lleva a Ahí, dónde? Lo lleva a un personaje bíblico. claro. Pero los gnósticos, es inaceptable esto para ellos, ¿por qué? Porque para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios judío, del cual Moisés fue el gran legislador, no puede ser el verdadero Dios, sino que el verdadero Dios está por encima del Dios del Antiguo Testamento y es el Padre desconocido, el cual llaman Bithos, abismo, bueno, Padre desconocido y demás, que se manifiesta enviando a su Hijo al mundo en la era del Evangelio. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es un demiurgo, el demiurgo Yahvé, que es ignorante, ignora que hay otro por encima de él y cree que él es el único y dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro, un Dios celoso y exclusivista.
Y no puede haber comenzado ahí la filosofía en Moisés, en un seguidor del demiurgo. Entonces, fíjense lo que hacen los gnósticos. Dice, Platón aprendió de Pitágoras. Pitágoras aprendió de los magos, ¿sí?, de los persas, y los magos aprendieron de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, es decir, que llevan la cadena de la revelación mucho más atrás de Moisés, a Set, que fue perseguido por el Dios del Antiguo Testamento cuando destruyó a los sodomitas, porque según los gnósticos, los setianos se refugiaron en Sodoma, que fue destruida por fuego y azufre, perseguido justamente por el demiurgo. Entonces, ya en la misma cadena de transmisión del misterio, ¿y Set de dónde lo había recibido? Set lo había recibido de Adán, su padre en su lecho de muerte, que a su vez lo había recibido de la serpiente, que le otorgó la gnosis, es decir, el conocimiento del bien y del mal, lo cual escandalizó al demiurgo Yahvé, que dijo, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ahora conoce el bien y el mal, y los expulsa del paraíso. Entonces, fíjense que es una construcción de la Muy historia de interesante. la salvación totalmente distinta, ¿no?, de la tradicional. Sí. Y basta a la serpiente, ni más ni menos. Si hay figura y símbolo controversial, es el de la serpiente. El de la serpiente, justamente, que tiene Sí, valoraciones distintas dentro del mismo cristianismo y del claro. judaísmo también, y del judaísmo. Sí. ¿Y cómo luego se va incorporando este término de gnosis, ¿no? Que está tan ligado, digamos, a los estudios, sobre todo esotéricos y a la idea de un conocimiento divino o revelado, justamente? Correcto, ¿Cómo continúa luego en el cristianismo en el esta cristianismo, noción? claro. Bueno, el término gnosis o gnosticismo, gnóstico, a veces produjo muchas confusiones, Sí, hasta que se celebró en 1966 un coloquio, un congreso en Messina, en el sur de Italia, y ahí se determinó, se delimitaron bien el alcance de los términos en base al estudio de los documentos. Entonces, se llama gnosis al conocimiento, pues la palabra griega gnosis es conocimiento, siento. pero no el conocimiento tradicional, o sea, no el conocimiento del intelecto discursivo, sino el conocimiento que es de revelación, el conocimiento que resulta liberador para aquel que lo posee. Y esto viene justamente de la acepción de la palabra en el sánscrito y en el indoeuropeo, porque la palabra gnania, que es conocimiento, es siempre un conocimiento liberador, no es el conocimiento del intelecto. Entonces aquí ya tenemos algo que para estos cristianos estaba por encima de la fe, Mm, porque una es la salvación por la fe y otra es la salvación por la gnosis, que es un conocimiento revelado. Luego, el gnóstico. ¿Quién es el gnóstico? El que posee este tipo de conocimiento. Plotino se refiere desdeñosamente, sarcásticamente a ello, diciendo, los que dicen conocer, o sea, los gnósticos, que dicen conocer, pero cuando dice eso, que como que conocen más que los demás, porque conocen los misterios divinos, mm, y el gnosticismo es un término que define un movimiento justamente esotérico, sincrético, en el buen sentido de la palabra sincrético, que comenzó, ya digo, ya estaba presente en el siglo I, alcanzó su auge en los siglos II y III y continuó más o menos hasta el siglo IV, hasta desaparecer y nunca más volvió. Todo lo que encontramos hoy de gnosticismo, de gnosis, no son más que meras imitaciones porque esa comunidad cristiana tan culta, tan que conocía la medicina de la época de una manera extraordinaria, porque utilizaron la embriología de Aristóteles, de la reproducción de los animales de Aristóteles, para construir el mito de la caída de Sofía. Eran maravillosamente cultos y estaban muy por encima de los cristianos comunes. Entonces, el gnosticismo se llama solamente a eso. Por eso, siempre hay que distinguir justamente el campo semántico de los tres términos distintos, ¿no? Gnosis, mm, gnósticos sí, bueno, y como ya decía, prácticamente desaparece. Si bien puede haber elementos gnostizantes en autores posteriores. Por ejemplo, se me ocurre
en algunos autores que siguieron después como, no, bueno, en San Agustín, lógicamente, en Dionisio del Areópago, que es un Ujú, auténtico cristiano neoplatónico, porque el ujú, neoplatonismo cristiano es otra cosa, no es el gnosticismo, pero tenemos autores como Dionisio del Areópago, Juan Escoto Eriúgena, Nicolás de Cusa, que fueron los grandes claro, claro, neoplatónicos cristianos, que eso ya es otra cosa. claro, claro, claro. Y ya adentrándonos más en el No, Renacimiento. sí, ya en el Renacimiento, claro, claro, Sí. justamente. Bueno, ya has también nombrado algunos debates también de esta época que me gustaría si puedes ampliar un poco, que uno tiene que ver con esta dicotomía entre la vía filosófica de conocimiento y de salvación y la vía de la fe, cómo es que se produce Ah, esta perfecto. transición y parte de esa transición también y la recepción platónica como parte también de la religión griega, es el pasaje del politeísmo al monoteísmo, ¿no? Si puedes ampliar entre estas dos temáticas. Sí, cómo no. Bueno, vamos con la primera parte Sí, entonces, ¿eh? sí, Con la gracias. primera parte que tiene que ver con los distintos debates, claro. Eh, los gnósticos no es que proponen una vía filosófica de salvación, sino que para ellos lo que se llama la salvación, que ya dijimos lo que Ujú, es más bien una cuestión que tiene que ver con lo espiritual, con lo neumático. ujú, Para los gnósticos, la realidad está dividida, escindida en tres naturalezas distintas, cada una en su respectivo taxis u orden, infranqueable respecto del otro. La dimensión gílica de gilé, materia, la dimensión psíquica de psige, alma, y la dimensión neumática o espiritual. Bueno, dentro de estas naturalezas, que ya digo que no son interpenetrables, no son tampoco, no se puede progresar de la una a la otra, sino que están determinadas, tenemos criaturas como ángeles y hombres, los hombres gíricos, los hombres psíquicos, que serían los intermedios, y los hombres neumáticos, que serían los gnósticos. Los gnósticos decían, los judíos y los apóstoles, y los que siguen a los apóstoles, o sea, los llamados eclesiásticos, son psíquicos, porque no han entendido el mensaje superior. Es decir, ellos siguen la predicación pública de los apóstoles, que es la predicación pública de Jesús, pero ignoran la revelación secreta que supuestamente Jesús le dio a sus discípulos en los 40 días que estuvo en la tierra entre su muerte y su resurrección. Y esta revelación secreta no fue puesta por escrito hasta mucho después, cuando los gnósticos escribieron los evangelios que son considerados apócrifos. El ujú, evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, que contendrían la revelación secreta que Jesús enseñó. Entonces ellos decían, para tener el mensaje de la salvación completo, hay que tener las dos. Los gnósticos no eran tontos, no despreciaban la tradición pública, pero decían que a los otros les faltaba eso porque no lo podían conocer, porque eso era de naturaleza neumática, y Jesús no se lo había dado a todos, sino solamente a algunos. Entonces, la salvación de ellos es una salvación por la fe, por la pistis, que es un don de Dios, justamente, como dice Pablo, pero que no alcanza la naturaleza de la gnosis. Mientras que la salvación que ofrece la gnosis es una salvación superior, porque es la que tiene que ver con el conocimiento completo de Dios y del mensaje de Jesús. Así que ahí tenemos justamente una diferencia en cuanto a la naturaleza de las salvaciones. Por otro lado, los grandes debates fue uno que ya mencionamos, Justino contra los gnósticos. Ese debate se basa en las diferencias entre la filosofía y entre el origen mismo de la filosofía y la unidad, la supuesta unidad del logos. Ireneo, que dedica 5 libros que se conocen como Adversus Aereses, contra los gnósticos, donde va atacando a veces con desacierto, porque en algunas cosas vemos que Ireneo los conoció bien y en otras vemos que no, ujú, claro, que también los ataca por distintos aspectos a los gnósticos, sobre todo por la llamada dualidad de dioses,
que no es una dualidad de dioses en realidad, sino que es un único Dios, que es el Dios desconocido, del cual el demiurgo es una derivación, porque el demiurgo, el Dios del Antiguo Testamento, es de naturaleza psíquica. Y ese tiene como seguidores a los judíos y a una hueste de arcontes que están incardinados cada uno a las esferas planetarias, a la llamada hebdómada, que a su vez tienen a su cargo ángeles, son los ángeles de los arcontes. Entonces hay toda una jerarquía celestial y planetaria, que tiene que ver con el destino, con la Heimarmene, todo esto que después si quieres hablamos. Y por otro lado, entonces tenemos el verdadero Dios. Pero todo lo que es psíquico, la única salvación que se alcanza allí es por la fe, no es por... ¿Y qué pasa? Cuando el hombre muere, ¿cómo se produce esto? Cuando el hombre muere, las envolturas de carne desaparecen. Siguen las leyes de la gile, las leyes de la destrucción de la materia. O sea, lo que se llama, no hay trascendencia de la materia, ¿no? El alma o la psique, que envuelve en sí mismo al neuma, en el caso de los gnósticos, sube, asciende por las esferas cósmicas y tienen que rendir una especie de fórmula de confesión celeste, una especie de contraseña a los aduaneros celestiales, que son los arcontes. Porque si los arcontes detectan que esa psique envuelve un neuma, le van a dificultar el ascenso, como aparece en el Evangelio de Judas, ese famoso Evangelio que tanto dio que hablar, ¿no? Que se dio a conocer al mundo en el 2006, que dicen que las potencias dificultarán tu ascenso, pero finalmente Judas triunfará y ascenderá. Y llegado justamente a la ogdógada, a la octava esfera, dejan allí la envoltura, la psique, y el neuma entra desnudo al tálamo nupcial o al pleroma divino, y como el neuma es de naturaleza femenina, allí se masculiniza entrando en la unión nupcial final con su ángel correspondiente. Entonces, no solamente se completa el principio femenino con el masculino y se logra de nuevo la androginia primordial, sino que también se restaura el pleroma de los iones que fue trastocado por la caída de Sofía, por la caída del 12º ión. Y así se logra la plenitud escatológica. Por eso son dos salvaciones distintas. El psíquico queda a las puertas. Es como la parábola de Jesús de la fiesta del reino de los cielos, donde están los amigos del esposo, pero es el esposo el que entra con la novia en el tálamo nupcial. Entonces, los psíquicos no entran, pero son invitados al banquete final, quedan en la audógada, digamos, quedan en la antesala. Entonces ahí tenemos las dos salvaciones, ¿no? Por la fe y por la gnosis. ¿Cómo explicarías qué es la fe? Uy, bueno, depende para quién, depende para quién. No, bueno, claro, depende para quién, ¿no? Depende Siempre, para ¿no? quién. Como para entender también esta diferencia, Exacto. ¿no? Porque a veces damos por entendido de Sí, la que, fe como que es una cosa clara. sí, Bueno, la fe ciega, la fe ¿no? ciega, no. Para Platón, la fe es una manera inferior del conocimiento, porque Platón considera que la fe, pistis o creencia, pertenece al reino de la doxa, es decir, de la opinión, y por lo tanto no tiene grado de certeza. Recuerdas que en el paradigma de la línea, Platón proponía 4 niveles del conocimiento. La eicasía que es la conjetura, la pistis, que es la fe, que apenas es un poco más segura que la eicasía, pero no apenas pasa la conjetura, pero el verdadero conocimiento es el de la dianoia, es decir, el conocimiento matemático, que luego es superado por el conocimiento intuitivo de la idea, la noesis. Bueno, cuando vamos al cristianismo, la pistis adquiere un nivel mucho mayor, una dimensión mucho más superadora, porque la fe es la condición de posibilidad de la salvación en las escrituras cristianas. Por ejemplo, cuando Pablo dice que la salvación es por la gracia, y esto es por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe de que consiguió la salvación por sí mismo. Entonces, la fe es un don de Dios en el cristianismo tradicional y es, por supuesto, ahora, la pregunta ¿es ciega la fe? No, porque la fe se basa
no en la certeza del que cree, sino en la fidelidad del que prometió. Entonces, en ese sentido, la fe cristiana es una potencia muy fuerte. Pero en el gnosticismo cristiano, el gnosticismo, bueno, decir gnosticismo cristiano es una redundancia, el gnosticismo es cristiano por naturaleza, pero el gnosticismo, la fe es inferior a la gnosis. El cristiano necesita algo más que la fe para salvarse. Así que ahí tenemos justamente las diferencias. Entonces, por eso, las acepciones contemporáneas, cuando uno le pregunta a la gente que no ha estudiado estas cosas, le dice, ¿qué es la fe? Y bueno, la gente, muchas veces la gente confunde la fe con la expectativa, con la confianza, con la... No, no. La fe, en el sentido tradicional, ya no entro en el sentido gnóstico, ¿no? Es una certeza absoluta, que está entre las tres grandes virtudes que aparece en Corintios 13, 1 Corintios 13, porque dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor. Aún así el amor está por encima de eso, en las cartas de Pablo. Sí, Pero la fe es sí, una sí, sí. certeza que se basa en aquel que prometió, no en la capacidad cuantitativa o cualitativa que yo tenga de creer o no creer. Sí, o no tiene que ver con un pensamiento mágico o con una especie No, de ley de claro. atracción, ¿no? Como No, 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 no. O con un de que si lo optimismo. pido y tengo Exactamente. fe, me va a pasar. Exactamente. Fíjate vos que la fe se ha introducido en una especie de comercio con Dios. ¿Eh? Mm, Si yo creo y rezo, Dios me lo tiene que dar. claro, Entonces se lo involucra a Dios en una especie de comercio, como el famoso Dios que atiende atrás del mostrador, claro, una ¿no es cierto? transacción total, claro, Una transacción. claro, Si no tengo fe, no va a pasar nada. No, bueno, claro. evidentemente esto no es así. Al Mm, menos no lo entendieron así, ni siquiera los cristianos tradicionales, ni siquiera los cristianos protocatólicos. sí. Y me preguntabas cómo se pasaba del politeísmo al monoteísmo. Sí, pero mira, antes de Sí, pasar a esa pregunta, bueno, dije que no te voy a exprimir, te estoy exprimiendo, pero es que es muy no, pero interesante. encantado, yo estoy encantado. Me encanta también. Y para complicarlo un poquito más, ¿no? Dentro de todos estos grupos, ¿no? Recién estabas hablando también de la vía de los gnósticos, la ascensión celeste, la ascensión planetaria, e inevitablemente también recordé lo que actualmente se conoce como el corpus hermético o la hermética, digamos. Sí, 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 ¿Cómo justamente. entra la hermética, el hermetismo dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Porque también tiene sus diferencias con los gnósticos, pero hay similitudes, evidentemente. Totalmente, totalmente. Bueno, justamente dentro de ese afortunado sincretismo que encontramos en el siglo III, por ejemplo, aparecen muchos elementos herméticos del corpus hermético, ¿no? Atribuidos a Hermes Trismegisto, ¿no es cierto? Como una especie, algunos lo consideraron como una especie de gnosis egipcia, una religión egipcia. El- Hay muchos puntos de contacto en la cosmogénesis, es Ujú. decir, en el origen del mundo. Bueno, yo tengo justamente una publicación sobre eso, sobre los puntos de contacto entre el hermetismo y el gnosticismo, Ujú, sobre todo en el origen del mundo y sobre todo con los textos gnósticos que tienen que ver con la cosmogonía. Me voy a referir a algunos textos gnósticos de Nag Hammadi que tienen muchos puntos de contacto con, por ejemplo, el Asclepio hermético, y bueno, que aparte apareció un Asclepio hermético en Nag Hammadi, apareció un claro, Asclepio, ¿no? Quiere claro. decir que Ujú. entre el hermetismo y la gnosis hubo intercambios, Sí, sí, sí. eh, pero decía que iba a poner como ejemplo justamente el tema de los libros de Nag Hammadi. Hay un libro llamado Sobre el origen del mundo, que tiene muchos puntos de contacto, otro que se llama la hipóstasis de los arcontes, que también tiene muchos puntos de contacto, y el hecho de que haya aparecido un asclepio en Nag Hammadi quiere Claro, ya decir habla que de transición. claro, claro, que luego que no es el asclepio, atención, no es el asclepio que luego va a aparecer en la biblioteca de la Escuela de Chartres del siglo XII, que es un asclepio latino, Ujú, ¿no? Que también es, por supuesto, del corpus hermético, porque en la Escuela de Chartres se enseñaba el hermetismo,
pero no es el mismo, sino que tiene otros elementos. Está en uno de los códices, no me acuerdo cuál ahora, de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Sí, Ujú. sí, muchísimos puntos de Pero contacto. no son considerados como un grupo cristiano. No, 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 No. no, no. Es una religión de misterio, pero es egipcia, en Sí, ese sentido, sí, sí. sí. Sí, sí, Bueno, y sí. hablando de las religiones de misterio, ahora sí te preguntaba sobre el cambio, el traspaso entre una religión politeísta a la religión monoteísta. Bueno, sabes que no está no se ponen muy de acuerdo los investigadores, sobre todo los fenomenólogos e historiadores de las religiones, en si es correcta esta especie de concepción evolutiva de la religión. Es decir, como que primero hubo una especie de polidemonismo, luego un politeísmo y luego un monoteísmo como perfección, digamos, de esta. Bueno, así, por ejemplo, pensaba Garry. Pero hay otros autores, como Van der Leeuw, que es un fenomenólogo de la religión. Hago una nota al pie de página en Soledad para aclarar que la fenomenología de la religión no tiene nada que ver con la fenomenología de Husserl. Es muy anterior a la fenomenología de Husserl. Ujú, Sino que, pero los fenomenólogos de la religión, luego de que apareció la fenomenología de Husserl, tomaron mucho del lenguaje técnico de esta corriente filosófica para explicar sus tesis. No, eh, el gran historiador de las ciencias de las religiones, bueno, el fenomenólogo Van der Leeuw, por ejemplo, él dice que no, que son momentos independientes. Tanto el politeísmo como el polidemonismo, o como un momento muy ambiguo de la creencia en Dios que se considera el enoteísmo, que no es ni politeísmo ni monoteísmo, y el monoteísmo, por otra parte, son como momentos independientes de la comprensión de la realidad divina. Así que no tienen entre sí, digamos, eh, no necesariamente, porque fíjate que el politeísmo aparece en sociedades avanzadas, como era la Grecia, que tenía una cultura avanzada, una economía avanzada, y ahí justamente se da un politeísmo. Eh, entonces, hoy no se sabe si el politeísmo es una etapa previa al monoteísmo, donde hay un único Dios celoso, eh, o bien es o el monoteísmo es una degradación del politeísmo. Fíjate, ¿no? Porque evolutivamente se puede ver del otro lado, como una degradación. ¿Quién lo puede pensar así? Un gran apologista del politeísmo como es Walter Otto. ujú, ujú. Walter Otto tiene un libro llamado Teofanía, donde aparece una de las definiciones más preciosas del mito, que yo se la doy a los alumnos porque no he visto otra superadora. Porque es muy difícil enseñarle a los alumnos qué es el mito, lo confunden con leyendas o con explicaciones precientíficas. Y la definición de Otto es perfecta, porque dice, es el lenguaje primordial de los espíritus, que solo en imágenes y metáforas eran capaces de expresar las grandiosas formas de la realidad universal. Entonces, cuando uno considera que la realidad está atravesada por lo divino, hay seres que prerrogativamente encarnan esta característica divina. Y pueden ser muchos o puede ser uno. Pero como la realidad es tan amplia, dice Otto, que el politeísmo es más perfecto que el monoteísmo, porque un solo ser que encarna lo divino de la realidad no puede agotarla. Entonces que el ser humano, justamente para comunicarse con lo sagrado, necesita de una variedad. Y por eso él Sí, defendía el politeísmo griego, claro. ¿no? Pero por otro lado, el monoteísmo, bueno, algunos lo consideran como que no, como que es una perfección. Por eso digo que hasta hoy, en la ciencia de las religiones, se discute qué fue antes, si el huevo o la gallina, Claro. o cuál es más perfecto, cuál es más imperfecto. ¿No? O inclusive hasta qué punto podemos hablar que el cristianismo es meramente o simplemente monoteísta, ¿no? ¿Hasta qué Cuando, punto? claro, Exactamente, ¿hasta qué punto? ¿Eh? claro. Porque el prólogo al cuarto evangelio nos hace pensar bastante. Hay un Dios, hay un Logos, que también dice, el Logos estaba con Dios, y era Dios, perfecto, pero este Logos aparece en Juan 1.3 como el agente instrumental de la creación, todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho si no lo ha sido hecho. Eh,
En Filón de Alejandría, judío, aparecen potencias divinas con las cuales Dios habla en plural, el plural, el famoso plural del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, descendamos y derribemos la torre de Babel, etcétera. Entonces, es como una conversación interna de Dios, dice Filón, con sus propias potencias, que son el logos y la sofía, la sabiduría. Y en el cristianismo tenemos allí el esbozo, digamos, de lo que va a ser luego la doctrina de la Trinidad, que van a pasar muchos años para que se consolide, ¿no es cierto?, lo que es la Trinidad cristiana. Pero ahí tenemos, ya en el prólogo del cuarto evangelio, tenemos al menos tres realidades divinas en una sola, porque tenemos, cuando se cierra el prólogo, fíjate ese verso maravilloso, el verso 18 de Juan 1 que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, monogenés, Hijo, que está en el seno del Padre, colpos tu patru, Él lo ha dado a conocer. ¿Y qué es el seno del Padre? Se habla de un padre, se habla de un hijo, términos correlativos, y entre el padre y el hijo tiene que haber una madre. Y el seno del padre es una expresión técnica que ya circulaba en el siglo I, en una obra anterior a la redacción de Juan, que es una obra considerada apócrifo del Antiguo Testamento, que se conoce como las Odas de Salomón. Y en la Oda 19 dice así, el padre me dio a beber una copa de leche. La copa de leche es el hijo que está en el seno del padre, que es la madre. O sea que el seno del padre es la madre. Y por eso los gnósticos tenían la tríada padre, madre, hijo. Porque de ahí que el prólogo del cuarto evangelio tiene muchos elementos gnósticos. Claro, claro. Y la visión de un mundo tripartita también podríamos hacer Tripartita esta o analogía. dual, luz, Ujú. tinieblas, mundo, Claro, reino de Dios, ¿no es cierto? Si tiene todo eso eh, de una visión tripartita justamente de la realidad divina. claro. El, hasta se habló de un binitarismo judío, ¿no? O sea, si alguien no puede discutir es el monoteísmo estricto del judaísmo, pero hasta se habló de una especie de biteísmo judío en el famoso capítulo 7 del libro de Daniel, donde junto a Dios aparece el Hijo del Hombre, que es una figura celestial que siempre aparece rodeada de gloria, de nubes y demás, y que no tiene nada que ver con todas las entidades intermedias, que nunca se divinizan, nunca se reifican esas entidades intermedias que pueden formar una especie de polidaimonismo, eh, Claro. pero no el Hijo del Hombre es una figura muy extraña, justamente, que algunos han llevado a hablar de una especie de biteísmo judío, para que veas lo complejo que es el tema, Sí, sí, y que sí, sí. tiene Y, to- muchos... y Sí. hablando de la dualidad o la unidad o la trinidad, todavía me estoy aguantando para preguntarte sobre la idea del mal. Bueno, ahí me Pero matas. creo que esa es toda una entrevista aparte. Ahí me matas, porque si hay algo que le costó al cristianismo, que fue como un factor aleatorio, fue el tema de explicar el origen del mal, ¿no? Tan difícil, tanto en el monoteísmo es prácticamente imposible el monoteísmo explicar. Claro, claro, claro. ¿Eh? Bueno, alguien que me gusta leer mucho es Boecio, A que Boecio, bueno, que claro. es alguien que también habla y reflexiona mucho sobre el tema. Eh, Claro, claro. pero hablando, bueno, de politeísmo, de estas también entidades intermedias, cuáles son divinas, cuáles no, cuáles son demoníacas, me gustaría que nos adentremos, ya habiendo hecho un muy buen contexto de la complejidad de esta época y de ideas, el controvertido rol de la astrología y las prácticas mágicas en todo esto, ¿no? Se conoce que, bueno, primero que tanto la religión griega politeísta, y sus prácticas mágicas y adivinatorias, sus rituales, digamos, por parte del cristianismo muy criticado las prácticas de sacrificios, pero sin embargo la idea de sacrificio continúa, ¿no? En el ritual cristiano. Claro, claro, claro. Hay astrólogos también de estos primeros siglos que se convierten al cristianismo y a partir de ahí, Firmico Materno, por ejemplo, es un Firmino Matter. caso.
Sí, 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 uno de sí. los astrólogos más importantes de la historia de la astrología, que al convertirse al cristianismo, escribe este libro de El error pagano y El además error de las deja religiones profanas. Sí, sí, eso, sí, sí, exactamente. Sí, eso, sí. claro, lo Sí, traduje así como medio literal del inglés, no, sí, sí. y, y deja de practicar astrología, ¿no? Deja de practicar astrología, claro. Deja de practicar, bueno, hasta lo que se conoce deja de practicarlo así. Es interesante porque en esta crítica no habla de la astrología, habla mucho de los cultos y sobre todo el sacrificio, pero no se mete con la astrología, ¿no? Es No, no, interesante. no, no, es que fíjate que muy buena observación esa, Soledad, porque no todos los cristianos criticaron abiertamente la astrología. Por ejemplo, los apologistas Arístides y Justino no la critican abiertamente. Ireneo sí, pero no la menciona casi. El que más la va a criticar es Hipólito de Roma, que escribe en el siglo III, basado sobre Ireneo, y dedica todo el libro 4 de sus famosas refutaciones a atacar la astrología, ¿no? Eh, Ahí sí. Pero un discípulo de Justino, conocido como Tasiano de Siria, este es un autor muy importante para la historia de la astrología, Soledad, porque Tasiano de Siria, que fuera discípulo de Justino, tiene muy mala reputación en la historia, en la patrística, porque se lo acusa de una conducta muy rigorista, de ser, digamos, el propulsor de una herejía llamada encratismo, o sea, que condena el matrimonio, y, y dedica los libros 8 y 9 de una de las únicas dos obras que se nos han conservado, que es el Discurso a los griegos, conocido en latín como Oratio ad Graecos, a condenar la astrología. Y la condena desde distintas bases. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí, había seleccionado por las dudas que me preguntaras, sí, los textos de Tasiano donde las critica. Entonces, ya en Lauratio 8 y 9, él dice que la astrología implica el dominio del destino sobre la humanidad, impidiendo su libertad. Claro, A pesar de que él no pone en duda la influencia de los astros, pero los rechaza, dice, porque los astros, animales o divinidades paganas, son demonios. Entonces, claro, identifica a los astros con demonios. Y luego dice, los hombres han aprendido este arte de los seres malignos y al creer que su vida depende totalmente de los astros, les rinden cultos claro, y son sus esclavos. Bueno, eh, pero no niega la influencia de los astros sobre los hombres. claro. Tertuliano, en cambio, tiene muchísimas obras. Tertuliano es un apologista latino, muy sarcástico, ¿no? Siempre muy burlista. En el capítulo 43 de las prescripciones contra todos los herejes, Tertuliano, y en el libro primero del Contramarción, que son 5 libros del Contramarción, Tertuliano justamente dice que la astrología la ubica junto con las sectas mágicas, dice, Claro. son propias de los charlatanes y de las sectas heréticas. Es Ujú. decir, ya la ascripción de la astrología al término herejía ya supone la intervención previa de Justino, que si bien no atacó abiertamente la astrología, envenenó para siempre la palabra herejía. Porque la palabra griega, jairesis, de donde viene herejía, significaba simplemente elección. Es algo moralmente neutro. O sea, como aquel que elegía ser platónico, elegía ser aristotélico o esto. Pero cuando se refiere a los gnósticos, en ese famoso capítulo 26 de la primera apología, donde los condena, Justino dice, incurren en inicuas y sacrílegas iniciaciones y en elecciones perversas. Entonces, a partir de ese momento, Jairesis ya no significa más simplemente elección, sino elección perversa. Mm, Y de ahí queda, a lo largo queda así la palabra envenenada a claro. través de toda la historia de la iglesia hasta hoy. Entonces parece herejía y ya es algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo se construye
a veces equivocadamente, toda una historia, porque ¿qué es lo que supone? Que primero fue la ortodoxia, o sea, la recta doctrina, la recta enseñanza, y los que se desviaron de esa recta enseñanza fueron los herejes. No, como decíamos hoy, lo primero que hubo fue la diversidad de corrientes, y luego en base al estudio de esas diversidades hechas por Justino, en una obra perdida que se conoce como Sintagma, se unificaron, o sea, se unificaron y se desdeñaron otras, y se formó la ortodoxia. Entonces, tanto el término herejía como el término ortodoxia son anacrónicos, Claro. no deberían utilizarse. Y si le damos, si le concedemos, digamos, un lugar, tenemos que decir que primero fue la herejía y luego la ortodoxia. Claro, qué ¿Eh? interesante. Sí, Bueno, sí, sí, porque nos cambia toda la idea y un montón de nuestros discursos, ¿no? Ideas sobre las eh, cosas. son las Eh, cosas, claro, sí, sí, sí. claro, claro. Bueno, Hipólito, como te decía, que escribió 10 libros de esas refutaciones, lamentablemente los libros 2 y 3 están perdidos, pero el libro 4 ataca la astrología. Él se basaba justamente en sexto empírico, ¿no? En el que intenta demostrar que las teorías astrológicas, dice de los fabricantes de horóscopo, que tanto fascinaban a los cristianos, son inexactas y erróneas, dice Hipólito. Aquí tenemos un ataque directo a la astrología. Eh, Y a los astrólogos, ¿no? La y a los predicción. astrólogos, fundamentalmente a los Sí, 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 astrólogos, sí, porque sí, como sí. decías, ¿no? Como que no, muchos por ahí no hacen referencia a si los planetas influyen o no se pone en duda al menos, No, o no se pero pone en duda. pero lo que se critica es el culto religioso a los planetas, ¿no? Porque en los cultos antiguos, Exactamente, pues se le reza a los planetas, se le rinde culto a los planetas, ¿no? En esta religión politeísta y además se practican sacrificios también para la adivinación. tal cual. Creo que esto es lo que se critica, que luego, digamos, dentro de la historia de la astrología, también lo que queda sumamente marcado son ya las declaraciones de San Agustín, ¿no? Como la astrología como Ah, demoníaca, sí, y sí, sí, sí. Isidoro de Sevilla hace una distinción que de alguna manera permite cierta supervivencia de cierto conocimiento de la astrología en el cristianismo de esta época, que es la distinción entre una astrología natural o judicial, ¿no? O judicial o adivinatoria. O Entonces, esta adivinatoria, distinción es lo que permitió seguir utilizando la astrología para la medicina, para la navegación, para la meteorología, pero no la horoscopía, digamos, mucho tal menos cual. en realidad lo que queda totalmente, de hecho, prohibido. Ya en el concilio de Nicea explícitamente se empieza a prohibir y perseguir a la astrología, por eso los astrólogos luego migran hacia Medio Oriente y el estudio de la astrología en Europa, en la Europa, en el cristianismo latino, digamos, queda, bueno, hay un bache, ¿no? Dentro de esta época, justamente por estas prohibiciones, que lo que se prohíbe directamente son las prácticas mágicas Las ligadas prácticas mágicas, sí. a la astrología, pero no su aspecto, podríamos llamar más científico, ¿no? Que está más No, ligado a la no, astrología natural. claro, claro. Bueno, vos has hecho muy bien la distinción entre lo que era la astrología, este, como ciencia de los astros y demás, y la astrología judiciaria Claro. Ujú. o divinatrix, ¿no es cierto? Que era la divinatoria, la de los horóscopos, pero que recién creo que es en el Renacimiento que empieza a tomar esa distinción. Cuando Agustín ataca la astrología, evidentemente lo hace con la llamada judiciaria. Yo Claro, justamente claro. en mi Y que era un libro, conocedor de la astrología, por es su que paso por el maniqueísmo, digamos, claramente es que, conocía la astrología. no, claro, no solo por eso, Soledad, porque Agustín, cuando en las confesiones, en el libro cuarto de las confesiones, cuando él dice que era un joven tan inseguro allí en Cartago, que estaba estudiando retórica, Cartago como ciudad portuaria tenía todas las tentaciones que te puedas imaginar. Y tenía los astrólogos, los que leían las manos, no sé, o sea, todo Claro. lo que sea mántica en todas sus formas. Y él dice que tenía debilidad por esas cosas, que consultaba todo eso. Dice, así que lo conocía. Dice que en lo único que se sentía seguro era con las mujeres, porque él con las mujeres tenía una seguridad, dice, notable, pero que en lo demás era todo. Confesiones. Dice, pero en lo demás dice que consultaba a los astrólogos.
Pero te claro, decía que justamente tengo acá en mi libro, bueno, el famoso pasaje del libro quinto de la Ciudad de Dios, donde él ataca la astrología, o sea, ataca la magia en general, porque Agustín se hace eco de un error que comete Plotino. Fíjate, Plotino creía que el Sol, por ejemplo, bueno, tendría que empezar por lo que dice la segunda Enéada, el libro tercero, donde Plotino dice que el Sol contribuye en el crecimiento del hombre, pero no lo determina. Esto dice Plotino. Ahora, claro, un gran defensor de percibir los planetas como signos, sino como causas, como justamente. causa, como causa. Ahora, Agustín dice en La Ciudad de Dios, justamente el libro, este es el libro décimo, dice, a la cual llaman o bien magia, o con un vocablo peyorativo, goeteia, Ah, o con claro, uno más honorable, que es teurgia. claro, Bueno, hay que distinguir muy bien acá, porque la palabra goeteia aludía justamente a los lamentos en los funerales, a los llantos, y con los mismos procedimientos invocaban a los espíritus, ¿no es cierto? A los espíritus de los difuntos para obligarlos a comparecer ante los vivos. Por ejemplo, el primer libro de Samuel, recuerdas, relata el episodio de cuando el rey Saúl va a consultar a la pitonisa de Endor para que aparezca el espíritu de Samuel, y quien le comunicó al rey inmediatamente la futura e inmediata destitución de su reino. Y ahí practicó la goeteia. Pero la teurgia es otra cosa, que esto es de lo que confunde a Agustín, la confunde con la magia. La claro, teurgia que aparece en los oráculos caldeos, que es el libro de cabecera religioso de una filosofía religiosa, que es el neoplatonismo, porque es una filosofía religiosa, que tiene como libro los oráculos caldeos. La teurgia, justamente, fíjate en la etimología, Zeus erga, o sea, de Dios obras, las obras de Dios, tiene que ver con esos ejercicios espirituales que hacían los neoplatónicos para volver a reunificarse con el uno, con el primer principio, anulando las distintas predicaciones propias de la multiplicidad de lo sensible, del alma del mundo, ascendiendo por el intelecto hasta llegar al uno. Y eso es la teurgia, que esa es la única que admite Agustín. ¿Pero por qué la admite? Porque junto con la astrología, la teurgia y la magia entraron al mundo cristiano por la mano de Lactancio. claro, Lactancio las hizo pasar como filosofía platónica. Entonces los cristianos la aceptaron por un tiempo. No todos. Pero Orígenes, por ejemplo, Orígenes la acepta. A Orígenes también, entre las grandes condenas a Orígenes del Segundo Concilio de Constantinopla del 553, aparecen estas cosas. Pero en el libro 9 del Contracelso, Orígenes dice que si bien los astros no influyen en los seres humanos, pero son los signos de Dios, son como las claro, letras con las que Dios escribió el claro, claro. universo. O sea, Bueno, afino. Ujú, ujú. claro, le da su valor. Bueno, eh, entonces, todo esto, yo creo que la primera condena a la astrología desde el cristianismo estuvo antes que Tasiano, en un libro que se considera de la época apostólica, que es la Didaqué, o Doctrina de los 12 Apóstoles. Ahí está justamente que dice, no seas, el capítulo 3 de la Didaqué, dice, no seas ni mago ni astrólogo. O sea, ya hay una advertencia ahí contra la astrología. Claro, Eh, claro, Ahora, si me dejas agregar, es muy interesante la visión que tenían los gnósticos de la astrología, por favor. porque los gnósticos eh, tampoco aceptan, digamos, eh, o sea, había como dos concepciones del destino, la Heimarmene como destino objetivo universal y la Moira como destino subjetivo personal, Claro, ¿verdad? Bueno, una obra de Clemente de Alejandría, Clemente de Alejandría, que la tengo aquí, es magnífica, se llama Los extractos de Teódoto, muy conocida, esta es la edición bilingüe de Ciudad Nueva. Los extractos de Teódoto, desde el capítulo 69 al 73, tienen un alegato muy interesante contra la astrología, especialmente en cuanto a determinar el destino de los seres humanos y atentar contra la libertad. Pero primero, ¿qué son los extractos de Teódoto? Son sentencias
que recogió Clemente de Alejandría de un gnóstico valentiniano oriental llamado Teódoto. Gracias a esta obra, nosotros podemos saber y conocer cómo pensaban los valentinianos orientales. Sabíamos cómo pensaban los occidentales, Ptolomeo, Heracleón, pero no sabíamos cómo pensaban los orientales, Acciónico, Bardesanes, Teódoto. Y gracias a esta obra de Clemente, con los extractos de Teódoto, lo podemos conocer. Bueno, es extraordinario esto porque había dos tendencias relativas al influjo de los astros en ese momento, en la filosofía helénica, ¿no? Una aristotélica y estoica, según lo cual los astros actuaban, se utiliza el verbo poiein, actuar, ¿no es cierto? Obrar. Actuaban e influían positivamente sobre los hombres vinculados a ellos. Y una segunda corriente platónica que veía en las estrellas un mero símbolo, o un signo mejor, porque la palabra griega justamente es semaiein, o sea, significar. Claro. Ujú. Y veían las estrellas, digamos, el libro del cielo, que permite leer el futuro de los individuos. ¿Quiénes estaban acá? Los órficos, los neoplatónicos y entre los eclesiásticos, Orígenes, en el libro primero del comentario al Génesis. Los valentinianos no pertenecen a ninguna de las dos. Porque los valentinianos, justamente, a primera vista, si uno los lee, se muestran, lee los extractos de Teódoto, se muestran partidarios de la tesis platónica, o sea, como que aceptan la primera. Pero dicen así, yo leo los extractos de Teódoto, dice, las constelaciones por sí nada hacen, sino que indican el influjo de las virtudes dominantes, igual que el vuelo de las aves, algo significa, más nada produce. Bueno, o sea que el contraste entre producir y significar, poien, semaien, es clarísimo. Y sin embargo, los gnósticos enseñan con igual claridad que si los astros no influyen por sí solos, influyen muy positivamente los poderes que habitan esos astros. Justamente, no las constelaciones, ni siquiera en rigor el movimiento de las constelaciones, de las estrellas, sino las virtudes o potencias montadas sobre esas estrellas que gobiernan el mundo. Entonces los astros indican el influjo de los poderes como energía como energía sobre los hombres. Los valentinianos son partidarios de las tesis estoicas de Crisipo y Posidonio, los estoicos, porque admiten juntamente el poiein, o sea, el producir, y el semaiein, o significar, de los astros. Entonces, los poderes celestes, ¿cómo actúan para estos cristianos? Actúan por partida doble. Los benéficos, que son los arcontes de la Hebdómada, de los 7 planetas, y ángeles del Demiurgo, y los maléficos, que están por debajo del mundo sublunar, lo que se conoce como la Éxada, que son ángeles o espíritus del mal, que son los que siguen al Cosmocrátor, príncipe de este mundo, que es el término técnico que usan los gnósticos para referirse al diablo. Entonces, ahí sí, la Heimarmene en estos cristianos viene descrita no por constelación o concurso estable de las estrellas fijas, sino más bien por una conjunción de varios planetas, de muchas y contrarias dínames que actúan mediante los planetas. Entonces, en esto los valentinianos se distinguen de los demás, porque el hombre psíquico, el intermedio entre el material y el espiritual, creado libre, persevera libre y tiene libre albedrío para orientarse hacia el mal o hacia el bien, tanto a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, como del Nuevo, y el Salvador no viene a devolverle una libertad que le quitaron los astros, sino que viene para destruir el destino y facilitarle el ejercicio del libre albedrío, que fue muy difícil desde la caída de Adán. Esto es lo que piensan justamente los valentinianos. Fíjate que es Claro. eh, Sí, 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 muy muy, interesante. muy No, distinto. Sí, sí. y digamos, todo este debate entre una corriente aristotélica
o platónica en la astrología, es un debate también académico, digamos, en la historia de la astrología, entenderlo también de esta forma porque se puede trazar una historia de recepciones, ¿no? Tal Inclusive hasta cual, la actualidad. Y justamente pone en el centro que una de de los cuestionamientos por parte del cristianismo tenía que ver con la libertad, ¿no? ¿Qué pasa con la idea del libre albedrío? Y a exacto, partir de allí, como dos orientaciones de la práctica de la astrología que tienen que ver con la predicción del destino o la manipulación de tal, o la trascendencia del destino, ¿no? tal Eh, cual. sí, sí, Bueno, y por eso lo que dices es pertinente para entender a Agustín, cuando él dice que la libertad es una cuestión de la voluntad, ¿no? O sea, entre el libre arbitrio y la libertas, o sea, la libertad verdadera, que sería la consumación perfecta del libre albedrío, media la voluntas, la voluntad. Y cuando él escribe la carta a su amigo Lampadio, donde ataca la astrología, justamente la ataca por cuestiones morales, porque él dice, pone un ejemplo un poco ridículo, ¿no? Dice, vamos a suponer que un astrólogo que viene contento a su casa después de haber vendido, dice, varios horóscopos, encuentra a su mujer mirando indecorosamente por la ventana de su casa a un muchacho atractivo que pasa por la calle. Entonces, dice, el astrólogo celoso la golpea, la insulta y demás, pero por un lado tiene, o sea, porque su voluntad se equivocó, porque hizo lo que no debió hacer, pero por otro lado tendría que reconocer que ella fue influida por los astros para hacer lo que hizo. Entonces, claro, va con un argumento un poco de la contradicción interna del astrólogo en la carta a Lampadio. Lampadio era un amigo que le mandó una carta preguntando que a él le atraía mucho el tema de los horóscopos y estas cosas. Claro, claro, es que es un rollo inevitable, ¿no? Una complicación inevitable cuando uno quiere explicar Inevitable. cómo funciona la ¿Cómo astrología. funciona? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. realmente, realmente, ¿no? Sí, y Eh, otra temática que vi que fue problemática tiene que ver ya con el proceso hermenéutico de la astrología, ¿no? Porque en el proceso, digamos, de las prácticas adivinatorias, sobre todo ligadas a la teurgia, la revelación justamente es otorgada por los dioses, por ¿no? los dioses, claro, claro. Es suprahumana, no es un conocimiento humano, sino que es suprahumano. Suprahumano, sí, sí, sí. Entonces, incorporar la astrología dentro, digamos, de la crítica al cristianismo es que justamente no a todos está permitido tener un contacto directo con los dioses y con el Con- conocimiento divino. Entonces hay una cuestión hermenéutica que empieza a entrar en conflicto, por lo cual tal cual. la astrología permitida solamente deductiva, ¿no? A partir de Deductiva, la deducción tal pero cual. no adivinatoria. No, no. Sí, y se puedes, si tienes algo para comentar al respecto, porque me Sí, gustaría preguntarte por la hermenéutica la cristiana, hermenéutica. la exégesis cristiana. Justamente. Bueno, Porfirio, en su ataque, Porfirio tiene un libro contra cristianos, ¿no es cierto? Donde Ujú, ataca el cristianismo muchas cosas. Pero por otro lado, reivindica justamente la astrología en una obra que se llama La filosofía extraída de los oráculos, ujú. donde reivindica la adivinación y demás, diciendo que son justamente revelaciones de los dioses. Eh, y los cristianos, bueno, como San Agustín, por ejemplo, que admira a Porfirio por un lado, llegó a decir que a Porfirio le faltó solo la encarnación para creer en la encarnación, para ser cristiano, pero por otro lado lo ataca severamente. Eh, Dice que no, que hay que distinguir entre lo que es el conocimiento revelado, o sea, el conocimiento revelado a los profetas, que una cosa es la profecía cristiana y otra cosa es la adivinación astrológica. Entonces, el cristianismo siempre se debatió en tratar de legitimar lo que es la profecía, que viene desde el Antiguo Testamento y estuvo en la iglesia primitiva, en la figura de los profetas, que se peleaban con los pastores, con los pastoralistas, como lo revela una obra apócrifa del siglo I que se conoce como la Ascensión de Isaías, que se pone a favor de los profetas, de lo que es la adivinación astrológica, porque ellos dicen eso no viene de Dios, sino que viene de potencias daimónicas Intermedias, claro. intermedias, de potencias intermedias. Entonces, la fuente, dicen, es distinta. Pero
Bueno, lamentablemente, porque nos ayudaría mucho esta obra de Porfirio, de la cual se nos han conservado tan solo 324 versos, que es la tercera parte, pero el que los recoge y los analiza muy bien es Eusebio de Cesarea, en la llamada preparación evangélica, donde él muestra allí la naturaleza de los daimones, justamente que son las entidades intermedias, porque ¿qué pasó? El daimon, que sería el revelador de los oráculos divinos, justamente a los hombres, eran entidades intermedias que podían ser tanto buenas como malas. Con el cristianismo, la noción de daimon se dobla unívocamente en daimonion y se demoniza, Se sea, demoniza, claro. se vuelve maligno, ya pierde ese, porque te acuerdas, el daimon socrático era un daimon bueno, Claro, y eso es el ideal del hombre griego, era la eudaimonía, que se claro, traduce como felicidad, el felicidad, ideal de la ética aristotélica, pero eudaimonía significa tener un buen daimon. claro, Es decir, que ahí está todavía la creencia en que había una entidad que me podía integrar a la totalidad del cosmos, que es el modelo absoluto de armonía y de belleza. Y el daimon tenía esa función. Pero había daimones malignos. El cristianismo ve únicamente daimones malignos. Entonces, claro. Eusebio de Cesarea trabaja muy bien, hace un trabajo hermenéutico muy importante, creo que en los libros, creo que en el libro sexto de la preparación evangélica, que es para seguirlo, eh, y que muestra algo eh, que no tuvieron en cuenta, fíjate, no tuvieron en cuenta analistas contemporáneos del Evangelio de Judas, como famosos como Luis Penchot y April de Konig, que cuando Jesús le dice a Judas en ese Evangelio gnóstico, no temas, Daimon 13, ellos adoptan la interpretación tradicional del Daimon como algo malo y ponen a Judas entonces en la misma mala luz que lo puso toda la tradición católica hasta hoy. Pero los gnósticos conocían muy bien y mantenían dentro de sus escritos cristianos la posible bondad del daimon. ¿Y por qué justamente se lo llama 13? En una parte se llama daimon 13 y en otra se le llama directamente 13. Algunas traducciones del copto dicen 13º, pero no, es mejor mantener el número cardinal que el ordinal. ¿Sabes por qué? Porque el 13 está por encima del 12. Entonces quiere decir que Judas, como Daimon 13, supera la naturaleza arcóntica y psíquica de los 12. Eh, eh, y ahí hay una valoración del Daimon, de potencia intermedia, como reveladora de los... Judas justamente fue el que tenía el conocimiento secreto de la naturaleza de Jesús y lo entregó para precipitar la liberación del neuma, la destrucción de la materia. Entonces Judas aparece como el verdadero héroe de la redención y no como el traidor, Claro, tal como lo pintó la tradición común. Pero siempre más es clave allí entender la fuente de la revelación que es el daño. claro, claro. Juan Carlos, te preguntaría mil cosas más, pero voy a ir cerrando Bueno, bueno. ya para liberarte y espero podamos continuar también en el futuro con 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 muchísimo estos gusto, temas. porque de esto hay muchísimo para hablar. Hay No, 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 muchísimo para y se hablar. nota que también te apasiona y acá tienes una Sí. escucha apasionada también, Ay, entonces sí, ya sí, veo que sí. podíamos tirar toda la tarde. Toda la Pero tarde, para sí, sí. para ir cerrando, me gustaría, para cerrar, digamos, desde tu conocimiento del cristianismo primitivo, ¿qué reflexión haces a la actualidad del cristianismo? Bueno, eh, Que- como siempre, hablar de cristianismo en singular es muy difícil, ¿no? Porque claro, yo creo que hay cristianismos. Hay cristianismos. El mm, cristianismo nació múltiple y seguirá múltiple a pesar de los intentos institucionales de restringirlo, porque todo intento de restricción institucional es para control, porque no se claro, puede gobernar sobre lo heterogéneo. Entonces, se hace necesario unificar para gobernar. Entonces actualmente, tenemos lecturas del cristianismo que han recuperado mucho
de lo que es el aspecto social, justamente que no fue descuidado en los padres de la iglesia, ni mucho menos. Eh, Tenemos, por otro lado, el cristianismo como una, es decir, como una corriente de pensamiento que intenta mimetizarse con el pensamiento contemporáneo, pero sacrificando mucho de sus contenidos esenciales. Eh, y por otro lado, siempre el conservadurismo extremo, que lamentablemente tiene mucha vigencia todavía, y que intenta condenar toda reivindicación del pasado, pero no reivindicarlo como una pieza de museo o por un trabajo meramente arqueológico, sino para ver que las intuiciones de los primeros cristianos fueron mucho más grandes que lo que luego cercenaron los concilios y las declaraciones dogmáticas que Claro. incluso cortaron la vía investigativa. Toda investigación actual sobre el cristianismo no debe tener en cuenta los dogmas, sino que hay que practicar lo que decían los neoacadémicos. No rechacemos el dogma, tampoco lo aceptemos incondicionalmente. La investigación va por la suspensión del juicio. La actitud moderadamente escéptica y científica es esa. O sea, la suspensión del juicio y estudiar seriamente lo que tenemos, los textos, las tradiciones, Sí, 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 y los claro, principios, ¿no? los principios, Ciertos principios morales que dan justamente un contexto, ¿no? Un marco tal a, cual. Sí, sí, sí. a- A la práctica misma a la práctica, de la fe sí, cristiana, sí, sí, sí. 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 Juan Carlos, mil gracias. No, a ti, Soledad, he estado encantado de estar en Sí, tu sí, programa. sí, Muchas sí, gracias. Sí. igualmente. Y bueno, Bueno. espero que hasta la próxima, te digo. Sí, 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 aceptaré gustoso que me invites, cómo no. Dale. Bueno, Bueno, muchísimas gracias.